Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo vaya bien y en este video voy a estar mostrando qué es lo que nos trae React 19 y en particular vamos a utilizar el contexto de React utilizando la nueva API Use. Ok, de momento para ver todo lo que hay en React 19 nos podemos venir al blog y nos podemos venir a esta nota en particular. De hecho, acá está todo lo que fueron agregando en React 19, lo que están probando, lo que se está agregando y todas las cosas geniales que nos está trayendo React. Miren, acá voy a utilizar esta nueva API Use que sirve para dos cosas. Podemos leer promesas, es decir, consumir APIs, que de hecho hay un video de 5 minutos en mi canal en que justamente hice esto, te lo dejo por acá arriba, consumí una API con Use, pero es que también sirve para armar el contexto de nuestra aplicación y pasar información de un componente a otro. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a utilizar este ejemplo que nos da acá, pero lo voy a hacer andar, le voy a agregar todo lo que necesita y vamos a ver cuáles son las ventajas de utilizarlo, qué diferencia hay con lo que utilizábamos anteriormente para hacer esto en versiones anteriores de React, etcétera, etcétera, etcétera. Comencemos. Muy bien, acá tengo entonces creado un proyecto con Vite, no tiene nada, creé el proyecto de React con Vite y nada más, trae lo que trae por defecto al crearse el proyecto. Lo que hay que marcar acá es que en el package.json, de momento, se nos instala React y React DOM en la versión 18. Esto lo tenemos que cambiar para empezar a probar las cosas de React 19. Pero bien, si venís del futuro y cuando creaste el proyecto ya se te instala React 19 y demás, perfecto, podés seguir de largo. Acá lo vamos a cambiar porque de momento React estaba en su versión beta. Entonces, corramos este comando npm install react beta y react dom beta. Vamos a darle un enter. Ahora sí se nos modificó de esta manera para poder empezar a probar las cosas de React y voy a levantar el servidor npm run dev. Ok, entonces me vengo para mi navegador, voy a arrancar esto y tengo mi proyecto creado. Ahora bien, empecemos a armar el contexto de nuestra aplicación en React 19. Bueno, acá está creando en el ejemplo un context para poder utilizar un tema en toda nuestra aplicación de React. En concreto, simplemente crea, no sé, tema oscuro, por ejemplo, lo deja en el context y después agarra y lo logra repartir en todo el resto de nuestra aplicación de React o donde sea que nosotros querramos tener acceso a ese tema oscuro. Vamos a verlo en el código para que se haga todo más simple. Me vengo para acá, vamos a cerrar este package.json, vamos a abrir la carpeta src y vamos a crear una que se llame context. Acá metamos todo lo que tenga relación con el contexto. Mi primer archivo entonces va a ser ese temp context. Okay, acá voy a crear el context, son simplemente dos líneas básicamente. Lo primero es agarrar e importarse el create context para justamente poder tener acceso a esta herramienta. Lo segundo es simplemente agarrar y crear una constante donde creemos el context. La constante la llamo temp context porque, bueno, dijimos, estamos creando, no sé, un tema oscuro para nuestra aplicación. Y por último, simplemente exporto mi temp context porque quiero utilizarlo en otro archivo. Y ya está, simplemente estas tres líneas me dejan crear el context. Bien, vamos a agarrar y vamos a crear el archivo que finaliza un poco todo esto del context y lo vamos a llamar temp provider. Temp provider me refiero a provider de proveedor, ¿verdad? Es quien provee de información y funciones a todo el resto de nuestra aplicación de React. Entonces, bien, ¿qué es lo primero que hacemos en este archivo? Esto, ¿no es cierto? Nos importamos el temp context que lo acabamos de crear acá, es esta constante de acá. Ahora bien, vamos a lo segundo. Lo segundo es simplemente empezar a armar la función donde vamos a tener toda la data a repartir, donde metemos toda la data que tiene el provider para ofrecerle al resto de nuestra aplicación de React. Y esa data, en nuestro caso, es un tema, ¿verdad? Estamos siguiendo el ejemplo del blog de React. Yo el tema me lo imagino acá, así, de esta manera. Ármenlo como gusten, pero al menos yo me lo imagino así. Es una constante tema que es un objeto y acá adentro tiene propiedades que, por ejemplo, puede ser un color para el texto, un color de fondo para el sitio web, un color para los botones, etc. Ármenlo como gusten, yo le pongo, no sé, un color rojo que ya me sirve para el ejemplo. Y ahora sí, lo importante es decir, bueno, ¿qué es lo que va a retornar mi temp provider? Bueno, lo que va a retornar mi temp provider es mi temp context. Entonces agarro y acá ya me lo recomienda, temp context, lo cierro. Y listo, acá yo estoy usando el temp context, que me lo importe acá, lo estoy metiendo dentro del provider, pero me falta decirle, hey, ¿cuáles son los valores que tiene mi temp context? Yo lo estoy creando, pero no le pasé ningún valor. ¿Qué es lo que quiero repartir por mi aplicación? Bueno, los valores, y acá le ponemos value, van a ser igual a, y abrimos llaves, y le tiramos, por ejemplo, nuestro tema. Obviamente que ustedes pueden crear un montón de cosas más en su provider. No necesariamente tiene que ser únicamente un tema, puede ser un montón de funciones, información y cosas que ustedes van creando acá arriba
y después acá las van pasando divididas por una coma. Pero bueno, yo armo el ejemplo con un tema. Para que esto nos funcione nos queda una cosa más. Los valores, de momento tenemos un tema, ok. Lo que nos falta es agarrar y pasarle childrens acá, y con children nos referimos a los valores que nosotros vayamos poniendo acá dentro de value. Están representados por children, ¿no es cierto? Children también lo metemos acá en los paréntesis de esta función. Y ahora bien, hay que marcar acá algo importante porque acá sí hay un cambio en React 19 en relación a versiones anteriores. Miren cómo yo estoy armando el temContext acá dentro del provider. Simplemente poniendo temContext. Y veamos acá en el blog, si yo me voy para acá abajo, esto hay que mostrarlo porque es una mejora efectivamente. Dice mejoras en React 19. Y acá una que a nosotros nos hace mucho sentido para lo que estamos armando es Context as Provider. Acá nos dice, bueno, podés mandar el context así, mirá, poné temContext, los valores, los children y todo bien. No hace falta poner context provider. Quiero decir, antes había que agarrar y poner acá provider, ¿no es cierto? Y listo. Ahora era lo mismo, pero poniéndole el provider así. Entonces ahora no tenemos que usar esto en React 19, no es necesario y ya empieza esto a ahorrarse código y tener ciertas mejoras en el rendimiento y en el renderizado de componentes. Nos queda entonces una cosa más que es agarrar y exportarlo para poder utilizarlo en otros lugares de la aplicación. Ahora sí seguimos. Ok, digamos que todo lo del context, lo del provider ya está terminado. Simplemente creamos el context acá. Acá en el provider le metimos valores a ese context que ya podemos utilizar en componentes. Nos queda entonces crear algún componente que utilice estos valores. Entonces para eso me voy al blog y vean que acá me está mostrando el ejemplo con un componente que se llama heading que utiliza las cosas que nos creamos en el context, entre otras. Vamos a verlo línea por línea para ver qué nos quiere decir con esto, porque acá nos está mostrando también otras mejoras. Entonces voy a crear una carpeta que se llame components. Dentro de components voy a crear un archivo que se llame heading.jsx, mi componente, y voy a pegar el código del blog. Perfecto, vamos a verlo. Lo primero que hace es importarse el use. Genial, el use es la estrella de todo esto. Lo segundo que hace es agarrar y importarse el context, que eso está bien. Yo simplemente lo voy a importar bien porque en mi código el context me quedó en otra ruta y demás. Ahora bien, acá está el componente heading, que ya empieza a trabajar con childrens, y cuando renderiza acá el h1 también usa childrens, y acá hace un condicional. Bueno, esto no tiene nada que ver estrictamente con el context y demás, y usar la información y los valores del provider, pero me lo pone acá simplemente para mostrarme un avance en React 19. Miren, acá me está diciendo, vos podés usar el context condicionalmente, por ejemplo, después de un early return. Y acá también me está diciendo que el use puede ser llamado condicionalmente y en el futuro planean darle más soportes de consumo al renderizados con el use. Bueno, veamos qué me está queriendo marcar acá. Primero que acá en esta línea, que sería el importante para nuestro caso, agarra con el use y usa el temContext, que es lo que estuvimos creando. Entonces después cuando muestra, por ejemplo, un h1, agarra y puede usar de tem, que es lo que estuvimos creando en el temContext, ¿no es cierto? Su propiedad color. Entonces le dice, bueno, este h1 va a tener un color. ¿Cuál va a ser? Bueno, del tema, dame el color. Recuerden que nosotros lo creamos así. Del tema, dame el color. Como estamos importando ese valor acá, puede tranquilamente utilizarlo en este componente. Simplemente se lo importa con el use y acá lo utiliza. Pero ¿por qué esto está lleno de children y demás? Bueno, me está diciendo, primero mirá, fíjate, el use está siendo utilizado dentro del ámbito de un condicional. Eso antes no se podía. Efectivamente, seguramente si queríamos hacer esto mismo en la forma anterior de utilizar el context, esta useContext, antes se llamaba así, ahora simplemente lo usamos con use, sin context después de use. Esto no se podía, nos iba a dar un error y se iba a complicar el renderizado del componente. Después, con early return, se refiere a, bueno, mirá, acá hay un retorno temprano, porque si children llega a ser igual a null, entonces este renderizado se corta y ya está, no hay mucho más que mostrar. Pero bien, antes esto nos iba a fallar y ahora, en caso de que no haya nada que mostrar, se puede seguir utilizando el use y seguir trabajando con toda la información que tenemos en el provider. Vamos a ver un ejemplo también sin estos children para que vean que es mucho más simple esto de lo que parece, pero como el blog me marca esto, vamos a estudiarlo de esta forma.
Vamos entonces a ver este H1 con el color que se trae del provider y vamos a pasarle un children de esto para ver cómo funciona y después se lo sacamos para ver también cómo funciona. Gente, casi se me olvida, esto claramente hay que exportarlo, ¿verdad? Así tiene chances de funcionar. Ahora sí, sigamos. Bien, para hacer funcionar esto vámonos al app, vamos a borrar todo lo que nos trae por defecto y vamos a dejar algo así más limpio. Lo que hago es importarme mi theme provider. Lo segundo que hago es importarme mi componente heading, le dejo los estilos que vienen por defecto porque todo bien, y ahora sí, ¿qué es lo que me va a retornar app? Bueno, lo que me va a retornar es lo siguiente. Me va a agarrar y me va a retornar primero que nada el theme provider y voy a envolver toda mi aplicación adentro del theme provider. Porque esta es la forma en la que yo le puedo indicar a mi aplicación que quiero utilizar dentro de los componentes que voy a renderizar acá adentro todos los valores que yo utilizo en el provider, ¿verdad? Entonces de esta forma yo le aviso a mi aplicación, che, mirá que yo voy a estar utilizando un montón de valores que están en el provider, así que te envuelvo adentro del provider y ya. Entonces, ¿cuál es el componente que quiero mostrar que trae data del provider? Bueno, el heading. Entonces acá lo tiro y esto ya está. El problema es que no me va a mostrar nada porque acá, como lo hicimos en el blog, se está trabajando este componente heading con children, ¿verdad? Por lo tanto, este H1 no tiene ningún texto de momento, tiene children y esos children se los tengo que pasar acá. Entonces, ¿el children cuál sería? Bueno, no sé, acá un texto. Hola, soy React 19. Entonces, si todo va bien, este texto debería ser rojo. Vamos para acá y vemos que esto está funcionando y este color viene del context que pasa por el provider, etc. De hecho, si yo me voy a mi provider y acá le cambio el color y le pongo blue, esto debería funcionar. El texto es azul. Ahora bien, vamos a un bonus track. Gente, esto puede ser incluso mucho más simple. Acá quizás se genera confusión con todo esto de los children y demás. Me parecía importante mostrarlo porque está en el blog y justamente puede ser útil para proyectos utilizar dentro de un condicional el use. Pero miren, acá sería simplemente una línea, ¿ok? Const temp que utiliza el temp context gracias a el use que se le importa acá, lo aplica acá y se trae el temp context y ya está. Ya podemos usar las cosas del tema que estuvimos creando en el provider, dentro del context y todo eso. Entonces simplemente acá sh1 puede utilizar el color que viene del tema y acá nada, ponemos un texto que diga hola, no sé, soy yo, cualquier cosa. Entonces si guardo esto y me vengo al app, este texto no es necesario, ya no estamos trabajando con children y ya está, eso sigue funcionando. Bueno, una cosa que a mí me gustaría mostrar que creo que vale bastante la pena es cómo poder trabajar con más de una cosa en nuestro provider. Por ejemplo, con una función que dispare una alerta. Entonces, simplemente, además del temp, puedo pasar también el show alert, mi nueva función. Esto me va a dar error, entonces para solucionarlo le paso dos llaves y después me puedo venir acá al heading y en vez de únicamente importarme el tema en esta constante, me traigo también mi nueva función. Entonces me quedaría algo así, ¿verdad? El tema, la función showAlert con el destructuring, estas llaves que vienen del use, temp context, y ahí utilizo el hook use y me traigo el temp context, etc. Ahora simplemente me quedaría, por ejemplo, acá meter un botón que utilice esa función. Sería una cosa así. Esto me va a dar error, necesito utilizar fragments. Entonces, una vez que haga esto, yo ya tengo más de una cosa en el provider y la puedo usar en el resto de mi aplicación y demás. Así que vamos a probar si esto funciona. Me vengo a mi proyecto, acá tengo el botón y si le doy, dice suscríbete a mi canal y esto está funcionando. Toda esta información viene del context, provider, etc. Por favor, no te olvides de suscribirme, dejarme un like, esas cosas que ayudan muchísimo. Que la pases muy bien, un abrazo y hasta la próxima.